¿Cree que está manejando bien el presidente esto? Es muy importante escuchar a la ciudadanía. No respetan al que piensa diferente, que el progresismo va más allá de Gustavo Petro. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar en este canal una vez más. Gracias por seguirlo recomendando, pero sobre todo por seguirse suscribiendo. Si usted no se ha suscrito, háganlo de inmediato, por favor. Hoy vamos a hablar de lo más importante probablemente de esta semana, las marchas que se van a realizar el 1 de mayo, que es día pues del trabajador, pero además día en el que el presidente Gustavo Petro también convocó a todas las personas que están apoyando su gobierno para que marchen con él, y él aseguró también que va a dar un discurso ese día desde Bogotá. Así que, pues, para hablar de esta noticia tenemos a un protagonista, él es el senador Inti Asprilla, senador del Partido Alianza Verde. Muchas gracias por estar acá. Hola María Camila, es un gusto charlar contigo y con toda la audiencia. Bueno, pues ya se acerca esta marcha del 1 de mayo. Vamos a ver cuáles son esas fuerzas que se unen al presidente para marchar. Ya vimos lo que pasó en las marchas del pasado, esto fue 20 pico de 21 de abril. 21 de abril, gracias por recordármelo. Ya vimos, ¿no? Ya vimos esa fuerza que fue importante, y vimos algunas personas, incluso del gobierno nacional, diciendo, hombre, hay que escuchar a estas voces porque son importantes y hay que mirar cómo se llega al tal acuerdo nacional del que ha hablado siempre el presidente Gustavo Petro. Se viene una nueva marcha. ¿Cómo ve el pulso político? ¿Cómo ve el ambiente en el Congreso de la República previo a estas marchas, previo al 1 de mayo? Bueno, lo primero es que yo sí ratifico que es muy importante escuchar a la ciudadanía que se moviliza, ¿no? Hay que entender que esa ciudadanía que se movilizó contra el gobierno de Gustavo Petro no es una ciudadanía uniforme, sino que es multiforme y ahí hay, digamos, diferentes espectros. Eh, yo he sostenido que, por ejemplo, hay voces que incluso votaron en su momento por Gustavo Petro, por ejemplo, Katy Jubinao, y hay voces con las que uno dice, no veo diálogo posible. Entonces creo que el gobierno tiene que hacer una apertura de diálogo a la crítica, buscar los consensos. Creo que lo que pasó en el Senado de la República es una muestra de cómo se pueden hacer las cosas bien, llegando a consensos que no fue para nada, pero para nada fácil. Eh, aprobar las reformas sociales que tocan o afectan intereses muy poderosos en el país, no se puede hacer si no es llegando precisamente a los consensos. Hay por el otro lado una parte de esa ciudadanía que se moviliza, que sí es más proclive a las ideas fascistas o fascistoides y que básicamente lo que vaya es expresar un odio acérrimo y visceral al presidente Gustavo Petro y a todo lo que vuela a la izquierda. He dicho, por ejemplo, lo dije esta mañana, que hay que escuchar las voces de oposición, pero a lo que es el fascismo como tal, a los que solo quieren la destrucción del gobierno, pues ahí lo único que nos queda es enfrentarlos democráticamente y repudiar sus expresiones que muchas veces son muy desafortunadas. Pues mire, hablando de expresiones desafortunadas, yo quisiera que Jonathan nos ayude con este trino de el ex vicepresidente Francisco Santos. Acá está, Pacho Santos, arroba Pacho Santos C. Se alquilan indígenas para marchas con el precio y la mermelada correcta. Favor contactar al CRIC y a la UNIC de Colombia o a su manager Gustavo Petro. ¿Cree que definitivamente, por ejemplo, con Francisco Santos no hay nada de qué hablar? No, yo creo que con una persona que ejerce a cada rato, digamos, expresiones que lo que hacen es revictimizar o profundizar más la deuda histórica que se tiene con una población que es de especial protección constitucional como son los indígenas, ahí no hay nada que hablar. Valga decir, por ejemplo, que Pacho Santos es de esas personas que anda pregonando constantemente desinformación sobre el gobierno. Eh, la semana pasada, un poco antes de la semana pasada, yo precisamente denuncié que es muy paradójico ver como personas como Pacho Santos, que defienden a capa y espada los fondos privados y que ven diciendo que acá se les va a expropiar las pensiones, reciben una pensión subsidiada de Colpensiones. Entonces, mire cómo son las cosas. Ellos viven defendiendo los fondos privados, pero sí quieren, sí, al momento de tener una pensión que se les va a pagar hasta el final de sus días, sí acuden a Colpensiones y ahí sí no se les hace que eso es expropiar o que estatizar. Entonces, muestra un poco, digamos, esa carencia absoluta de una coherencia. No respetan al que piensa diferente, lo cosifican, lo maltratan, con expresiones a mi modo de ver que son, son racistas. O sea, pensar hoy, después de
saber lo que vivieron los pueblos indígenas, atreverse a hablar de indígenas alquilados hoy en día, en pleno siglo XXI, pues muestra el talante del señor Pacho Santos y ahí lo único que nos corresponde es repudiarlo, enfrentarlo y enfrentarlo, valga decir, democráticamente y sobre todo demostrando las mentiras de un señor como él, un señor como Pacho Santos que sacó gente a marchar diciéndoles que marcharan con las pancartas de los senadores que han apoyado, no le cuenta a la ciudadanía que él está pensionado por Colpensiones, que defiende a los fondos privados, pero sí le gusta recibir una pensión que es subsidiada, que nos cuesta más de 2.900 millones de pesos a los colombianos. Este tipo de lenguaje soez, pero sobre todo denigrante, ¿cree que tal vez incluso los impulsa más en una oposición al presidente Gustavo Petro? Digamos, es que son mucho de la teoría de sacar a la gente berraca, ¿no? Y, y de aumentar una confrontación, pero no una confrontación en términos de debates profundos, sino en términos de denigrar al otro, ¿sí? Y de repetir miles de veces una mentira sobre el otro para que finalmente termine quedando algo. Entonces, el juego de él es muy claro, es básicamente discriminar a la población indígena, pensar que la población indígena que apoya al presidente Gustavo Petro lo hace insinuando que lo hace por plata. Y pues yo le diría a Pacho Santos, mira, así como la población indígena marchó contra el gobierno de Duque, pues hoy en día va a marchar apoyando al gobierno de Gustavo Petro, que es el único gobierno en la historia que ha tenido una compenetración absoluta con lo que son sus solicitudes y sus demandas democráticas. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Mm. Ahora, ¿qué cree que va a pasar en esta marcha del 1 de mayo? ¿Cree que tal vez, pues por supuesto, saldrán las organizaciones sociales, que pues son las que históricamente marchan el 1 de mayo por el Día del Trabajador y demás, y además incluso pues tienen sus denuncias y sus quejas con los temas laborales y demás? Sin embargo, ¿qué otras fuerzas o ciudadanía, sobre todo, va a apoyar al presidente en esta marcha del 1 de mayo? Bueno, hay que ser muy claro en esto, ¿no? Hay por un lado una parte organizacional que corresponde a unas estructuras que son los sindicatos, son las organizaciones indígenas, y por el otro lado está el ciudadano del común que muchas veces sale a manifestar cuando hay un llamado. Sí, yo creo que eso es lo que vamos a ver, una mezcla de ciudadano del común, ciudadano que apoya al gobierno de Gustavo Petro, que además yo creo que va, digamos, a medida que va pasando el tiempo y a medida que los ataques son cada vez más furibundos, por decirlo de alguna manera, y más rastreros, la solidaridad con el gobierno de Gustavo Petro crece. Sí, hemos escuchado que a mucha gente se le hace un poco absurdo que el gobierno llame a la movilización y que a veces también, pues obviamente no es lo mismo movilizar gente cuando se está indignado a movilizar gente en defensa de un gobierno, pues que ya llegó al poder. Pero a medida que ha ido avanzando esta, ¿cómo decirlo? Esta intención constante de afectar la honra del presidente Gustavo Petro, de denigrar todo lo que es de izquierda, pues la solidaridad se vuelve a activar y ese tipo de Mm, ciudadanos son los que vamos a ver en estas marchas. claro. Ahora usted, que digamos siempre hemos hablado en este canal, usted ha mostrado, digamos, su apoyo muchísimas veces, o en muchas oportunidades al presidente Gustavo Petro, pero también Pero también lo he es una criticado. voz, exacto, pero también es una voz ecuánime, también lo ha criticado, también no ha estado de acuerdo con varias de sus posturas y de sus reformas. ¿Usted qué cree de cómo ha manejado el presidente, por ejemplo, el tema de la marcha en su contra? Porque pues Laura Sarabia puso un trino, la persona más cercana al presidente puso un trino diciendo, hombre, sí, hay que escuchar a esta gente, esta es un gran pedazo de la ciudadanía. Hay otro también integrante del gobierno nacional, el ministro de gobierno, el señor Velasco, que dijo, hay que oír a la gente. Sin embargo, no vimos al presidente como trinando muy hacia ese sentido, ¿no? Sí, digamos, lo primero, yo todas las reformas del gobierno de Gustavo Petro las apoyo. He estado, por ejemplo, en contra, y lo he dicho públicamente, de la idea de una constituyente. Creo Ajá. que, por ejemplo, pues a mí me eligieron para ser senador de la República y tenemos que hacer todo lo posible para que se avancen en algo en las reformas. Mm,
también hay que decirlo muy, muy tranquilamente. Yo creo que hay que empezar a entender en este país que el progresismo va más allá de Gustavo Petro o del presidente Gustavo Petro. Sí, y en ese orden de ideas, pues nosotros hacemos parte de una bancada que apoya al gobierno nacional, pero también somos una voz que puede articularse o a veces puede ser poco, puede tomar ciertas distancias con posturas del presidente. Yo creo que el presidente ha expresado su indignación hacia lo que fueron unas marchas que, en cierta manera, cuando uno ve marchando con el ataúd o quemándolo, etcétera, pues obviamente eh, genera una sensación de rechazo y el presidente lo ha hecho saber. También genera una sensación de rechazo y hay que también entenderlo. Tener que estar lidiando constantemente con mentiras falsas y con intentos groseros y cochinos de manipular a la población para que salga a marchar. Entonces el presidente ha expresado eso en sus trinos. Otras voces hemos hablado de la necesidad del acuerdo y la necesidad de escuchar. Yo, por ejemplo, no lo dije la semana pasada, pero creo que cuando el presidente Gustavo Petro habló de los 4 salarios mínimos, pues no es un escenario viable, ¿sí? No es un escenario viable llegar a esto. Y a mí siempre me ha caracterizado, digamos, tratar de ser muy, muy honesto entre lo que digo y lo que pienso. Esto, el quórum en el Senado fue muy precario durante toda la reforma pensional, muy precario. Nosotros tuvimos lo que pareció ser un intento de consumar una operación tortuga que hiciera inviable la reforma pensional por parte del presidente Iván Nami. En su momento le dije, oiga, si Iván Nami sigue así y haciendo una operación tortuga y no dando garantías, toca quitarlo acá del Senado y tratar de avanzar en la Cámara. Y de la misma manera le diría, mire, ese consenso no fue para nada fácil. El quórum fue muy precario. Yo creo que hay que tratar de apegarse al máximo a el acuerdo con el que se llegó al Senado, porque además nos queda una conciliación con un presidente que también no la pueden, un presidente del Senado que no la puede enredar. Entonces hay que tratar de avanzar sobre lo que ya se acordó y sacar lo más rápido posible la reforma pensional en la Cámara. Claro. Ahora, hablando, digamos, de consensos y de acuerdos, justamente este fin de semana se llevó a cabo un retiro espiritual, así lo Ujú. llamó el presidente de la República. Yo lo diría más que un cónclave, el que, pues, desde el principio todos estábamos esperando que el presidente, por ser un tema tan importante para el país en el que se iban a debatir una cantidad de asuntos, entre esos el tema de la reforma pensional, entre esos, bueno, una cantidad de cosas porque iban a estar todos los ministros, o mejor, estuvieron todos los ministros. Estuvimos esperando desde el principio que el presidente llegara, al final pues llegó como al cierre. Ujú. ¿Cree que está manejando bien el presidente esto? Porque pues obviamente le dieron durísimo al presidente por no estar ahí y dejar a sus ministros pues esperándolo. Pues digamos, la información que yo tengo es que desde un comienzo estaba planeada la llegada del presidente para el cierre pues de ese cónclave. Que si hubiera sido deseable o no que estuviera antes, pues uno puede decir que sí. Pero si se organizó de esa manera, pues no me queda mayor cosa que decir. Yo lo que insisto es que se presta especial atención a ciertos detalles que anteriormente no se le prestaban. Ujú, ¿Qué es lo importante y qué es lo que debería, digamos, resaltarse recientemente? Bueno, hay una voluntad de escuchar y de corregir cosas que hay que corregir. Hay voces ujú, que apoyan dentro del gobierno y voces dentro de la bancada que apoya al gobierno que dice hay que persistir en la búsqueda de consensos con quienes verdaderamente quieren unos consensos. La reforma a la salud, que también se ha demostrado, eso también lo digo con toda claridad, yo creo que hubo unos errores por parte del gobierno como se manejó la reforma a la salud en sus comienzos. Creo que como se presentó la reforma a la salud permitió que se afianzara la discursiva del caos, pero también es absolutamente cierto que la reforma a la salud es necesaria. Y a la vez es cierto que se hundió por falta, digamos, de esos consensos y también por presiones de estos grupos, pero estos grupos han llegado a la conclusión que les toca definitivamente llegar a ese acuerdo y se va a presentar una reforma que va a permitir que esos acuerdos mínimos permitan darle una viabilidad al sistema. Entonces yo creo que es importante también fijarse como en las cosas que se van avanzando por parte del gobierno nacional. Se avanzó en un consenso sobre una reforma pensional que es necesaria y que para mí también es muy placentero que la gente empiece a entender qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que mm, está pasando, digamos, con la reforma pensional? Qué pena que hable sobre este tema. Lo que tenemos hoy en día es un sistema que está diseñado para que
los fondos privados, y no es que esté contra los fondos privados, sino que para que los fondos privados succionen al máximo el ahorro de los colombianos y Correcto. al final, quienes terminan pensionando más personas es precisamente el Estado colombiano. Y Ujú, eso hay dos incentivos perversos. Uno, un incentivo que es la desinformación. El colombiano del común que cotizó a un fondo privado y que no se pasó a Colpensiones, termina con una pensión que equivale más o menos al 30% de su salario. En Colpensiones no, que pena, en los fondos privados, en los fondos privados. Entonces, en un fondo privado lo mismo, haber cotizado un salario mínimo que haber cotizado 3 salarios mínimos, porque como no es subsidiado, lo único que mm, es subsidiado es que llegue al mínimo legal, que es el salario mínimo, pues muchas personas están viendo con una pensión que no es acorde con lo que cotizaron durante muchos años, y por el otro lado se juega a la desinformación y por el otro lado al incentivo perverso que fue el que seguramente utilizó Pacho Santos, y es que durante muchos años se pone la plata a rendir en los fondos privados, pero al final de los días, cuando ya se acerca la pensión, se hace el incentivo para que se pasen a Colpensiones, y ahí sí el Estado colombiano termine subsidiando. Entonces, mm. esos debates hasta ahora se están dando y es bueno que la gente los entienda. Es bueno que la gente entienda que Colpensiones está gastando 80% de su capital en Ujú. subsidiar pensiones de más de 10 millones de pesos, 10, 20, 30 millones Sí. de pesos. ¿Ve? Entonces creo que esos debates se están dando y hay que seguir en la discusión para que se entienda que que estas reformas no son un capricho del presidente o un capricho de nosotros que queremos estatizar o que somos comunistas, etcétera, sino que son reformas que verdaderamente se necesitan, y en la discusión se van dando cuenta que verdaderamente se necesitan. Sí, pues fíjese que esas discusiones y sobre todo el tema de la desinformación lo hemos estado tocando acá en este canal. La semana pasada estuvimos hablando con un experto abogado en temas de pensiones, con Kevin Hartman, que estuvo desmitificando una cantidad de cosas de la reforma pensional. También estuvimos con otro congresista. Mañana vamos a tener justo a David Luna, que hace Ujú, parte de la oposición y que ha dicho que con esta reforma se quiere expropiar, hablo de ujú. Hasta términos que luego. él ha utilizado, que se quiere expropiar los ahorros de la gente. Entonces, pues Ujú. mañana vamos a tener una charla bastante interesante porque pues ese argumento se lo han refutado pues muchísimas personas. Así que vamos a ver qué pasa. Yo le agradezco también, vamos a ver qué pasa en esa marcha del 1 de mayo, cómo estará las fuerzas políticas apoyando al presidente de la República, y ojalá que todo transcurra en paz, sabe, que Ujú. las marchas estén en tranquilidad y que se pueda decir al final que hay un balance tranquilo con un apoyo del que quiera hablarse, pero en tranquilidad, ¿no? Sí, yo creo que es bueno de todas maneras que ya se haya normalizado la movilización política en ambos espectros, ¿sí? Yo creo que Ujú. es algo muy valioso. Yo también lo decía, para mí es un orgullo también ver que que la oposición se manifiesta y no se le mandan infiltrados para que agiten las marchas, o no se le pide al ESMAD que ataque de manera injustificada a los marchantes. Entonces Total. estamos avanzando en esa cultura democrática que son las marchas, y hay que aceptarlo con toda tranquilidad. Y lo mismo, ahora quienes expresemos el apoyo al gobierno, hay gente quienes expresan su desaprobación al gobierno, pero que lo hagamos siempre en paz y escuchándonos y entendiéndonos que una sociedad democrática es una sociedad que se moviliza. Senador, gracias por haber estado acá. Bueno, muchas gracias, María Camila. Gracias a todas las personas que se conectaron hasta el final de este video. Por favor, suscríbanse acá abajito, me comentan qué opinan sobre las próximas marchas que van a realizarse el 1 de mayo en muchísimas partes de nuestro país. Nos vemos, chao.